la comparecencia solicitada por el grupo de Nueva Canaria sobre el bono residente canario. Como decimos, tiene la palabra la portavoz de Nueva Canarias por un tiempo de 10 minutos. De 5 minutos, perdón. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Pues bueno, estamos hoy aquí otra vez, de nuevo con el bono residente canario. Yo creo que, si no me equivoco, como mínimo esta es la cuarta vez que hablamos en esta Cámara del bono, aunque es cierto que la primera que hablamos en comisión. Y sé que a pesar de que hemos hablado varias veces, pues sobre este tema desde el día del debate de la nacionalidad, pues hemos vuelto a solicitar esta comparecencia porque, aunque la teoría la conocemos, esa ya la ha explicado, nos la ha explicado sobradamente. En el caso de mi grupo parlamentario no la compartimos, o por lo menos la compartimos en su totalidad, pero lo que sí es cierto que ya no la sabemos de memoria. Lo que yo pretendo hoy es que nos aclare la aplicación práctica de ese bono residente canario. Yo, no obstante, por enmarcar el tema, eso que le llamaba teoría, y porque en el caso de que haya algo que no diga, pues usted lo añada. La realidad es que, bueno, en el debate de la nacionalidad, el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, pues anunció que iba a implantar el bono residente para todos los canarios, demostrado, y decía que así demostraba el Gobierno su apuesta real por el transporte público colectivo de viajeros por carretera, y además decía que la implantaba con 3 objetivos fundamentales: promover una movilidad sostenible y a un precio razonable, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y descongestionar los viales, es decir, paliar los atascos que al día de hoy se producen día tras día en muchas carreteras canarias. Y pues con esta medida lo que quería era incitar a reducir el uso del vehículo privado. Dijo además también el presidente que en el año 2018 el bono residente canario iba a contar con una financiación de 30 millones de euros, 20 con cargo a los presupuestos generales del Estado y 10 con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y yo ya se lo he dicho en el Pleno y se lo repito, a mi grupo nos pareció muy buena idea. Entendíamos que era una idea que había que aplaudir. Ya luego, en el mes de abril, creo que fue, usted dijo en la Cámara, en pleno, a una pregunta que precisamente también le hizo mi grupo, que estaba negociando con los cabildos las condiciones para la implantación del bono, y dio como fecha de que este bono estaría a disposición de todos los residentes, pues el 1 de septiembre de este año, del 18. Y yo aquí sí que quiero hacerle un inciso. Usted en el último pleno me criticó, y le cito textualmente: lo cierto es que usted, refiriéndose a mí, claro, solo se queda con las fechas que previsiblemente se pueden dar. Y yo me quedo más con la idea y la apuesta real que hacemos desde el Gobierno de Canarias para abaratar el transporte público, para hacerlo eficiente y atractivo al ciudadano. Y yo quiero decirle, consejero, que yo no solo me fijo en las fechas que previsiblemente se puedan dar. Yo me quedo con el hecho de que el presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas han adquirido un compromiso. Y yo entiendo, a lo mejor usted y el señor Clavijo lo entienden de manera distinta, que cuando se adquiere un compromiso, hay que cumplirlo. Y las promesas se cumplen cuando se hacen en tiempo y en forma. Y en este caso, sinceramente, también tengo que decirle que, desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Y se lo voy a explicar. En lo que se requiere al tiempo, el compromiso que usted adquirió fue que estaría a disposición de todos los residentes canarios el 1 de septiembre del 18, y eso no se cumplió. Y en lo referente a la forma, el presidente, en el discurso del debate de investidura, y usted en el pleno de esta Cámara, comunicaron que llegarían a un acuerdo con los 7 cabildos insulares para llevar un paquete de medidas específicas para cada isla. Y eso tampoco lo ha cumplido. Está claro, o sea, además, en cuanto, por lo menos en lo que se refiere al tiempo, pues a la vista de esos incumplimientos que se produjeron, pues yo ya le dije el otro día que
La artimaña que utilizaron fue darle una patada para adelante al bono y pues decir que, además eso lo hicieron el 13 de septiembre, 2 días después del vencimiento del día que ustedes habían dicho, y a premiar a los cabildos a que lo pusieron en marcha el día de 1 de octubre. Yo también le dije el otro día que, bueno, que este gobierno era muy... tenía mucha experiencia y además eran unas auténticas pues fieras en las artes escénicas. O sea, en los titulares de prensa, en decir o comprometerse a cosas a bombo y platillo que hasta el día de hoy, y no en este caso, sino ya en otros varios que todos conocemos, pues no se han cumplido. Pero en cualquier caso, yo lo que quiero que nos cuente hoy, insisto, más allá de la teoría que ya nos los ha dicho varias veces, es la práctica. Yo lo que quiero es que nos diga qué criterios se utilizaron para la distribución de la dotación económica. ¿En qué partida presupuestaria tienen consignados los 10 millones de fondos propios de la comunidad autónoma? ¿Qué medidas son las que han puesto en marcha en cada una de las islas para la implantación del bono? ¿Qué previsión temporal tiene de implantación para cada una de las islas? Porque, bueno, en lo de la isla de Tenerife ya lo hemos visto señora González, la primera en la prensa, pero el resto no. Y por último, ¿cuál va a ser el coste y qué cobertura va a tener el bono en cada una de las islas? Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra el señor consejero. Tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días nuevamente, señora González. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones sobre esta importante medida que ha impulsado el Gobierno de Canarias, que se ha denominado Bono Residente Canario. Fue un compromiso del presidente, como bien ha dicho usted, en el debate del Estado de la Nacionalidad, y a partir de ese compromiso adquirido en el seno de ese debate, de ese importante debate del Estado de la Nacionalidad, pues se comenzó a trabajar la maquinaria. Efectivamente, estamos hablando de una medida que tiene una ficha financiera de 30 millones de euros, y ese fue el compromiso al año, 30 millones de euros que 20 procedían de los presupuestos generales del Estado. Cuando el presidente anuncia en marzo de este año la medida, evidentemente no estaban aún aprobados los presupuestos generales del Estado del año 18, pero es más, la primera reunión que mantengo con los 7 cabildos y la primera reunión o la primera respuesta que le doy a usted en abril de este mismo año, tampoco estaban aprobados los presupuestos generales del Estado. Estábamos en una fase de negociación que, como usted bien sabe o usted bien recuerda, finaliza prácticamente en el mes de julio, con un retraso que no estaba previsto, que fue aquellas enmiendas en el Senado que nadie preveía, con una moción de censura por medio. En definitiva, que se termina retrasando en el tiempo también este presupuesto general del Estado, que de alguna manera condiciona los tiempos y los plazos de esta, insisto, importante medida. No obstante, nosotros seguimos trabajando, es decir, hemos planteado varias reuniones a lo largo del verano con los cabildos, con los 7 cabildos, en donde creo que no ha faltado ninguno, más allá de la representación que ostenta cada cual, pero efectivamente han estado los 7 cabildos tanto en las reuniones políticas, que fue la primera, en el seno de la FECAI, como en las reuniones técnicas en donde han participado técnicos de las consejerías de transporte, de las áreas de transporte de los cabildos insulares. Decir con esto también que no quiero aburrir nuevamente con la teoría, porque efectivamente la he dicho en numerosas ocasiones. ¿Qué se pretende con este bono residente? Pues lo ha dicho usted en su primera intervención, pero es una apuesta por el transporte público generando un nuevo título en forma como abono temporal, es decir, que tiene un precio mensual, y con ese nuevo título de precio mensual, pues tiene acceso a todas las líneas de transporte público colectivo de tu sistema insular, seas, es decir, siendo residente de esa isla o de la isla de cualquiera de las islas, siendo residente canario, quiero decir. Es decir, que puedo acceder como residente canario al bono residente canario en la isla de Tenerife, pero eso no me permite, con ese bono residente, usarlo en Gran Canaria. Pero
como gran canario, no me hace falta ser residente en Tenerife para poder acceder al bono residente en Tenerife. Espero que se entienda, más o menos. No, repito. Es decir, un estudiante de Fuerteventura, ya que están Nereida y Mario e Iñaki a este lado, un estudiante de Fuerteventura puede acceder al bono residente en Tenerife, es decir, en el que emite el Cabildo de la isla de Tenerife, el bono residente canario, para poder utilizar todo el sistema de transporte público y de tranvía de guagua en la isla de Tenerife, aun siendo residente, aunque en la isla de Fuerteventura. Es decir, tiene un precio, es decir, el sistema, vuelvo a insistir, es un sistema de abono temporal, es decir, tiene un precio mensual. En este caso, en la isla de Tenerife, por hablar de un asunto concreto, práctico, que ya es una realidad, que lo han presentado hace 2 días, tiene un precio de 47 euros mensuales, y con 47 euros mensuales puedes acceder a todo el servicio, tanto al tranvía como a la guagua, del sur, de Las Palmas, de absolutamente cualquiera, ser residente de cualquiera de las 7 islas. Ese es el caso práctico. En este sentido, efectivamente, en medio de las reuniones que hemos mantenido con todos los cabildos, pues surgen distintas demandas. Es decir, porque efectivamente todas las islas no son iguales, todos los sistemas de transporte público colectivo no son iguales y surgen, pues evidentemente, demandas diferentes en islas distintas. En este caso, por ejemplo, en las islas llamadas verdes, en La Gomera, La Palma y El Hierro, nos plantean la necesidad de que parte de esta financiación también sirva para que el sistema sea más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad del mismo. En este caso, buscando pues, incorporar elementos al transporte que sean más eficientes, tipo marquesinas, tipo flota de transporte público más eficiente, etcétera. Pero sin perder la vista de que tienen que también incorporar este bono residente canario en esas islas. Es decir, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos hablando de muchísimos recursos que pueden ser compatibles unos con los otros. Sobre el reparto del dinero, por hablar de preguntas prácticas y concretas, pues efectivamente el reparto ha sido similar, muy similar al que ya se hacía con los 27,5 millones de euros, que está basado principalmente en las líneas de transporte existentes en las islas y el propio número de pasajeros. Estamos hablando de un reparto que supone que el 40% de los recursos van a la isla de Tenerife, el otro 40% a la isla de Gran Canaria. En porcentaje no me sé el resto, pero vamos, el 20% al resto de las islas y concretamente, por hablar cantidades concretas, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote reciben la misma cantidad y La Gomera y El Hierro la misma cantidad. En este sentido, decirles que en principio tenemos programada una nueva reunión para la próxima semana, que es la semana donde vamos a firmar finalmente la orden departamental, que está muy avanzada. La próxima semana tendremos una reunión con los 7 cabildos, en donde pues ultimaremos ya los últimos detalles para la puesta en funcionamiento. Al final, el objetivo es que este bono residente canario esté en marcha en todas las islas antes de finalizar el año. No es imposible pretender, y además creo que lo dije en alguna de las respuestas que le di, señora González, que en todas las islas se instalara a la vez. Es decir, eso era muy complicado porque los sistemas son distintos, incluso todavía, y si no lo dije, lo digo hoy, si todavía hay sistemas en algunas islas de transporte colectivo que se hacen con papel, es decir, que tienen compra de tickets y de bonos con papel y evidentemente requiere pues una serie de adaptaciones que no se pueden hacer de un día para otro. Pero, en líneas generales, el objetivo, insisto, es que tengamos el bono residente en las 7 islas, que los canarios de las 7 islas se puedan beneficiar de un ahorro muy importante del transporte público, que se pueda, que apostemos, no tiene precedente, y en eso podemos estar de acuerdo, que la comunidad autónoma destine 10 millones de euros de fondos propios para precisamente apostar por el transporte público, por las guaguas, y que esto tenga un efecto real
en una apuesta de los ciudadanos también por el transporte público como una alternativa real, atractiva, que sea eficiente y que realmente tenga resultados en la movilidad del archipiélago. Es evidente que solo con el precio, que solo con un abono residente no se resuelven todos los problemas. Es decir, de repente no vamos a tener una invasión en la guagua. Eso es evidente. Otras medidas en paralelo tienen que también ser necesarias para lograr el objetivo. En ese sentido, en el diagnóstico previo que se elaboró desde la Consejería, se vio que había muchas necesidades, por ejemplo, en tener planes de movilidad en los municipios. La gran mayoría de los municipios en Canarias no tienen planes de movilidad aprobados o actualizados. Hemos planteado una subvención de 400.000 euros precisamente para sacar adelante los planes de movilidad urbana y sostenible. Ya se han aprobado las bases incluso. También otras apuestas vinculadas a la digitalización, a estudios concretos en las dos principales accesos a la área metropolitana, tanto Gran Canaria como en Tenerife, para carriles bus-BAO, en donde preferentemente se va a dar preferencia al transporte público y a los vehículos de alta ocupación. Es decir, esto tiene que ser un ramillete de medidas en donde no solo el Gobierno de Canarias se ocupa, sino también se tiene que ocupar, y además de manera coordinada, y en eso estamos, cabildos y ayuntamientos, porque el objetivo final es que tenemos que cambiar nuestros modos de movernos, porque tal y como lo hacemos ahora, cada día se convierte en más insostenible. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor consejero, yo sinceramente, oyendo lo que usted ha dicho ahora, y es más, oyendo el resto de las intervenciones de los que le hacen la claca y de los que no, cada vez tengo más claro lo que vamos, hasta por lo menos la semana pasada ya, o sea, confirmo lo que lo tenía. Esto es una medida exclusivamente electoralista, una medida que no se estudió, que no se analizó. Es más, llegó a pensar que esta medida es del señor Carlos Alonso, que le dijo al Gobierno: voy a hacer esto, deme el dinero, búsqueme el dinero. Y como usted no podía dejárselo solo al señor Carlos Alonso, pues ha hecho una cosa, un popurrí, un pasticho, un maremán, para que saliera esto y que el señor Carlos Alonso pudiera tener el día 8 de septiembre, si no recuerdo mal, su tarjetita bono residente canaria. Eso es lo primero. Segundo, no entiendo qué tienen que ver las churras con las merinas y por qué tiene que mezclarlas. ¿Qué tiene que ver que los presupuestos del Estado se hayan aprobado en el mes de julio para que eso es lo que da usted como justificación para que no se hubiera puesto en marcha el bono residencia de Canarias el 1 de septiembre? O sea, es que desde el debate de la nacionalidad hasta el día que se aprobaron los presupuestos, o sea, ya no voy más lejos, usted, el Gobierno de Canarias, no podía haber seguido negociando, hablando con los cabildos, haciendo los procedimientos y los procesos para que todo esto estuviera en marcha. Fíjate que los presupuestos se aprobaron en julio y usted habló del 1 de septiembre, o sea, tenía más que tiempo. El problema es que llegó el 1 de septiembre y lo que no tiene son los procedimientos ni los procesos, no es que no tenga el dinero. O sea, no me diga que el tema se ralentizó o se retardó por el dinero, porque eso no es cierto. Yo, además, me he quedado alucinada con lo que de repente me diga que los 30 millones del bono residente canario, además, en determinadas islas, lo van a hacer para hacer marquesinas y no sé cuántas cosas me dijo más. Porque entonces, o sea, es que tienen una capacidad de decir donde digo, Diego, y precisamente eso es por no analizar y no estudiar las cosas a priori, porque le insisto, el presidente Clavijo en el debate de la nacionalidad anunció que iba a implantar un bono residente para todos los canarios con 3 objetivos. Y los 3 objetivos eran disminuir el precio, a un precio razonable. Un bono residente canario, no un bono residente canario que redujera el precio, que redujera la contaminación, que descongestiona la vialidad y que pudiera ser marquesinas. No, las marquesinas no están metidas dentro de la financiación del bono. O sea, que ahora estén. Entonces, es que ya ustedes mismos han tenido la capacidad de pervertir hasta las teóricas buenas ideas que tienen, que insisto, en este momento de verdad que creo que las buenas ideas ni siquiera salieron del Gobierno, sino salieron del Parlamento, además, del Cabildo de Tenerife. Dijo usted además que había tenido varias reuniones con los cabildos. Falso. Ha tenido 3, no 2, como dice el señor, ha tenido 3. Ha tenido una reunión política
que tuvo lugar el día 23 de mayo, donde usted se limitó a comunicar las cantidades de dinero que había asignado a cada isla, los 12 millones para las 2 islas capitalinas y los 6 millones para el resto, fue así, que cada isla podía utilizarlo como considerara conveniente y el único requisito que les impuso fue que la justificación de esos 30 millones debía de hacerse de forma separada al resto de las justificaciones que hicieran los cabildos respecto a las subvenciones destinadas al transporte público colectivo de viajeros. Eso es lo que usted dijo y lo acordó en la primera reunión. Hubo una siguiente reunión el 16 de junio, la única reunión técnica que, como recordará, terminaron como el Rosario de la Aurora y no se avanzó nada. Y una tercera reunión con la FECAI en que tampoco se avanzó nada. Y de repente, y de verdad, consejero, esto no es serio, que denota una ausencia de conocimiento de la realidad del transporte de Canarias y una intención clara, o sea, de llevar medidas electoralistas, porque es que primero las cosas hay que estudiárselas y más el responsable máximo en materia de política de transporte en Canarias. Yo estoy con usted, señor Álvaro Lavandera. Esta medida es una medida buena. El que se abarate el precio del transporte es bueno siempre. Lo que pasa que cuando, por mor de un abaratamiento de transporte de 30 millones de euros que no va a beneficiar a los canarios, se los puedo garantizar y no, ahora se lo justifico, en lo que se ha convertido o pervertido, pues es muy mala la medida. Estoy de acuerdo con usted. Y le insisto, es que tienen el don de pervertir hasta las pocas buenas ideas que tienen. Yo es que además le pongo ejemplos. O sea, ustedes están centrados en el marketing, en las campañas, en sacar titulares, en parecer que hacen, pero de verdad es que la gente no es tonta. Y cuando la gente ve que parece que hacen, que venden que hacen y luego es absolutamente errático lo que hacen, una y otra vez nos damos cuenta nosotros y el resto. Ahora acaba de decir que que el precio no era tal y que no iba a haber un éxodo masivo. Pues usted perdone, eso se lo debió estudiar entre el día 3 de septiembre y el día de hoy, porque el día 3 de septiembre sacó los titulares que el éxodo iba a ser entre un 20 y un 30%, se iba a pasar gente del coche privado al transporte público. Usted lo dijo así, un 20 y un 30%, que no se le ocurrió decir un 5 o un 10, que también es una barbaridad, porque es que en cualquier sitio del mundo, en cualquier momento del mundo, una medida de esta, además temporal, temporal porque es que la financiación la tiene para el 18, punto, y se acabó, temporal, esto tiene un 1%, y si se quiere, y si se muere de éxito, si no, Dios no lo quiere, si se muere de éxito, llega al 2,5%. Hombre, de ahí al 23, que estamos hablando de entre 20 y 36 millones de pasajeros en horas punta, y como dice, no caben en el techo. Hay que ponerle otro techo más, porque en el que y sin embargo no hace una política paralela para incrementar el número de vehículos y además usted se queda tan ancha. Pero ¿sabes? No pasa nada y ahora viene así como si nunca hubiera dicho lo anterior a decirnos que no. También, como dijo el señor Álvaro Lavandera, el estudio el que usted nombró como asesor o como experto para esta comisión, lo dejó clarísimo. El precio no incide la calidad, la puntualidad, la frecuencia y las rutas de servicio de guagua, con lo que, aún siendo importante disminuir el precio, que eso nunca viene mal, bueno, ni con todas ellas, pero es que ni con todas juntas hace usted un 30%. Y además, yo les voy a poner otro ejemplo. En su intervención la semana pasada, en el Pleno, hizo referencia que eso es lo que vamos a hacer como primera opción, refiriéndose a la bonificación del precio del viaje. Pero no es la única, va a haber más opciones, va a haber más iniciativas como esta o parecida, donde vamos también a apostar por los carriles bus-BAO, un elemento preferencial precisamente para el transporte público. Como vamos también a apostar por otros elementos como es la eficiencia del sector, para eso también se destinan 27,5 millones de euros al año para que el sistema sea cada vez más eficiente. Y yo me pregunto, ¿de dónde se ha sacado usted que esos 27,5 millones van destinados a que el sistema sea eficiente? Porque ¿qué criterios y qué actuaciones ha realizado su consejería para garantizar que esos 27,5 millones han ido destinados a mejorar la eficiencia? Es más, igual me adelanto, porque la primera pregunta que le tenía que haber hecho es ¿qué objetivos tiene marcado el Gobierno de Canarias en materia de transporte público de viajeros por carretera? Porque para poder tener criterios y decidir actuaciones que mejoren la eficiencia, lo primero que hay que tener son objetivos. Después hay que desarrollar indicadores que permitan determinar de forma objetiva, es decir, matemáticamente cuantificable, que se han alcanzado esos objetivos. Y una vez que se han alcanzado los objetivos, es cuando se puede incidir en la eficiencia, no antes. Con lo que yo le reitero
la última pregunta. ¿Qué objetivos tiene marcado el Gobierno de Canarias en materia de transporte público regular de pasajeros? Y le añado una más. ¿Qué indicadores aplica la Consejería para determinar cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos? Porque yo le reitero, si usted se hubiera preocupado, además de por las fotos y por las titulares, tan solo un poquito en informarse sobre el tema, sabría que en algunas islas la flota sobrepasa en más del doble la vida media, la antigüedad media de esa flota. O sea, la antigüedad media está establecida en 6 años y medio, y hay islas como La Palma que la flota tiene una antigüedad de 15 años, y sin embargo otras como por ejemplo en Lanzarote, pues la antigüedad es de 4 años y medio. Dígame usted qué medidas va a tomar la Consejería para regularizar esta situación. También qué medidas va a tomar para homogeneizar la velocidad comercial en cada una de las islas, o para homogeneizar el coste kilómetro o el ratio hora vehícula, porque resumiendo, consejero, este bono canario no va a beneficiar a los canarios. Los canarios ya tienen bonificación, es más, en algunas veces, como es el caso de los 47 euros del bono de Tenerife, pues resulta que el bono metropolitano vale 40 euros. Entonces, es que no le va a compensar a nadie. La gente que pudiera utilizar el bono residente es el que ya utilizaba la guagua. O sea, que no tiene ni pies ni cabeza. Y usted, insisto, las razones es poderse apuntar a una bonificación, lavar la nefasta imagen del Gobierno en lo que a protección del medio ambiente se refiere, ya por eso habla de la emisión de CO2, e intentar vender su preocupación por los atascos de la TF5, que no los va a resolver, porque si no tiene una política para adquirir guagua, pues los 36 millones esos que va de viajeros, pues le digo, los va a tener que hacer varios pisos a las viviendas. En cualquier caso, González, le insisto, por favor, qué partida presupuestaria es la que tiene, porque también le digo, en su orden, en el borrador de orden de ese que va a firmar, que hay cabildos que se han enterado por el periódico, usted habla de 47 millones, y a mí no me lo dio un cabildo, 47 millones y medio de euros. 47 millones y medio de euros son lo que viene del Estado, no está aquí lo que viene del Gobierno. Y usted ha hablado exclusivamente de esa cantidad. La orden suya. Gracias. Gracias, señora González.